los que son maestros de la palabra. Gloria a Dios. Amén. Bueno, en algunos momentos voy a hacerles alguna pregunta. Quiero que ustedes participen. No voy a predicar hoy día, voy a enseñar hoy día. Amén. No voy a predicar. Voy a enseñar y usted tiene la libertad de hacer sus preguntas. Ayer tuvimos una enseñanza muy bonita, acalorada. Casi cayó fuego del cielo. Pero sin embargo terminamos muy bien. Terminamos muy bien y eso me gusta a mí. Que la gente lance una pregunta, un misil, ¡shum! De allá otro misil. Y yo también, mi misil. Ese fue, ¿sí o no, hermano? Recuerdo que el pastor Joel estaba tronando ayer. Sí, lindo. Pero así aprendemos la palabra. Muy bien. Gracias a Dios. El tema principal, escúcheme, el tema principal del libro de Gálatas es la definición del Evangelio. Anoche en el mensaje me adelanté un poco. Le dije qué es la religión y qué es el Evangelio. Yo ya no voy a explicar más. Usted ya lo entendió. Sí. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere enseñarnos en el libro de Gálatas qué es el Evangelio. Porque muchos evangélicos no entienden al Evangelio. ¡Wow! El mundo peor. El mundo jamás entenderá al Evangelio. Si los mismos evangélicos no entienden al Evangelio. Ese es un dilema. De ver, un dilema. Bueno, estoy obligado yo también a bajar. Muy bien, gracias a Dios. Acá tenemos. Muy bien. Ah, qué bueno. Necesito una borradorita más, por favor. Ya. ¿Me están entendiendo? Los mismos evangélicos no entienden lo que es el Evangelio. Peor el mundo. ¿Sabes a qué cosa el mundo entiende rápidamente? Es a la religión. ¿Me están entendiendo? Amén. El mundo entiende fácilmente a la religión. Y no solamente entiende, sino que se adecua a la religión, pero no al Evangelio. El Evangelio es chocante con nuestra naturaleza, mientras la religión puede adecuarse fácilmente. Nuestra naturaleza puede adecuarse fácilmente a la religión. ¿Está entendiendo? Por eso entender el Evangelio no es fácil. Los mismos evangélicos no entienden al Evangelio. Y eso está demasiadamente fuerte en Lima. Demasiadamente fuerte en Lima. Y es mi preocupación, hermanos. ¿Ya? Así que tolérenme un poco. Sopórtanme un poco. Voy a ofenderles un poco. Voy a consolarles también un poco. Porque la palabra consuela, sana, sí o no, pero también hiere. La palabra no solamente consuela, sino hiere. Y mucha gente no está de acuerdo que la palabra caiga fuertemente a ninguno. Gracias a Dios. Entonces, Pablo está usando, hermano, términos
muy claros en el libro de Gálatas para hacernos entender lo que es el Evangelio. Voy a dibujar algo. Ojalá que Plomón esté bien. Este círculo significa el Evangelio. Este círculo, gracias hermano, es el Evangelio. Muy bien, ahí estamos, ¿sí o no, hermano? ¿Dónde estamos? ¿En el Evangelio o no? Ahí, anoche ya entendiste lo que es el Evangelio, ¿sí o no, hermano? Amén. Sencillo era, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Ya, ahora, acá hay algo, y acá hay algo, mire, estos dos círculos son cuerpos diferentes que el Evangelio. Conceptos diferentes que el Evangelio. Gracias, hermano. Ahí nomás. ¿Ya? Tienen conceptos diferentes al Evangelio, ideas diferentes al Evangelio. O en otros términos podemos decirlo, tienen una cultura prácticamente contraria. ¿Ya? Y esta es una religión. Y esto es el paganismo. Si nosotros vamos a hablar del Evangelio, es necesario mencionar cuándo comenzó el Evangelio. No sé si anoche hablé. Muchos piensan que el Evangelio comenzó en Génesis, con la creación. Algunos teólogos enseñan que el Evangelio comenzó con Adán en el juicio dentro del huerto de Edén. Otros piensan que el Evangelio comenzó con Abraham. Otros piensan que el Evangelio comenzó con Moisés. Yo digo, pero no. Eso es acomplejar la teología. No. El Evangelio comenzó con Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Sencillo. Porque anoche dije, ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es una persona. Claro, la persona de Cristo. Entonces, el Evangelio vino cuando Cristo vino. Entonces, el judaísmo, escúchame, el judaísmo, este es el judaísmo. Qué bueno que ya tenemos tres. Este es el judaísmo. La religión de los judíos. Pero escúcheme. Acá también vamos a poner religiones. Y acá está en un término singular. Y acá está en el término plural, religiones. ¿Por qué estoy poniendo de esta manera? Porque este es el paganismo. Y sabes, la Biblia no lo llama pagano. La historia secular lo llama pagano. La Biblia lo llama el mundo gentil. El mundo gentil. En Romanos Pablo aclara eso. Los gentiles, los judíos y la iglesia. Tres clases de personas existen en el mundo delante de Dios. Ese es un análisis según la óptica bíblica. Ahora, según la historia secular, es algo distinto. ¿Ya? Entonces,
En el paganismo existen cantidad de religiones, cantidad de dioses y mayormente practican el politeísmo. ¿Hay alguien que no entiende la palabra politeísmo? Seguramente. Voy a explicar. Politeísmo es la práctica de adorar a muchos dioses. Sencillamente. El monoteísmo es la práctica de adorar a un solo Dios. ¿Ya? Entonces, el paganismo prácticamente se relaciona con el politeísmo. La práctica de adorar a muchos dioses. En la época de Daniel, el profeta, los babilonios adoraban a 5.000 dioses y diosas. En la época de Moisés, los egipcios adoraban a más de 3.000 dioses y diosas. En Babilonia, en la época de Daniel, 5.000 dioses y diosas. Los romanos adoraban en la época de Pablo más de 25.000 dioses y diosas. Hoy, yo no sé cuántos dioses y diosas ya adoran. Ya es incontable. ¿Ya? Ese es el paganismo. Pero acá hay una religión no pagana. Monoteísta. ¿Por qué no es pagana? Porque es monoteísta. ¿Ya? Es monoteísta. Es monoteísta. ¿Por qué esto es pagano? Porque es politeísta. Entonces, entre las religiones también no es una sola. Hay dos tipos de religiones. Religión no pagana y las religiones paganas. ¿Y cómo se llama esa religión no pagana? No hay dos religiones, sino una sola religión no pagana. Se llama el judaísmo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muchos pastores no entienden de esta manera. No. Y en este tipo de estudios prácticamente hay mucha miseria, mucho descuido, ¿ya? El judaísmo. Entonces, los judíos o los israelitas, antiguamente se llamaban israelitas, ahora ya no se llaman israelitas, no, sino israelíes. Ahora ya no se dice israelitas, sino israelíes. Los israelitas son esos barbudos que están también por acá. En verdad ellos no son judíos, pues. Usted sabe que ellos son muy loquitos. Yo los llamo loquitos. Ya, sí. A veces algunos me acercan y me dicen, quiero conversar contigo. No quiero perder mi tiempo contigo. Porque conversar conmigo es perder tiempo, hermano. Es que nunca te van a entender. Vas a usar la teología, vas a usar hermenéutica, vas a usar todos los recursos por gusto. Nunca te van a entender. Entonces yo digo, no quiero perder mi tiempo contigo. Pero tampoco no lo digo hermano, no, dígame, caballero, señor, don. Y uno de ellos me dijo, ¿por qué no me dices que soy hermano? Pero perdón, no eres mi hermano. Si fueras mi hermano, irías a la iglesia donde yo voy. Pero puedo decirte que quizás eres mi primo. Entonces, ¿pero por qué? Es que tú no estás de acuerdo conmigo. Tu sangre es otra. Mi sangre es otra. Porque si seríamos de la misma familia, nos amaríamos. Y me dijo, entonces, no sé quién seré, pero yo. Sí. Y tiró un carajo y se fue. ¿Sí? Bueno, hermanos, esta es la única religión constituida por Dios. Estas religiones no son constituidos por Dios. ¿Quién los constituyó?
¿Quién nos constituyó? El hombre, pero no solamente el hombre, sino Satanás. Claro, porque la raíz del paganismo es el ocultismo. ¿Estamos en la verdad? La raíz del paganismo es el ocultismo. Ahora, los ateos en el siglo XVII, XVIII, los racionalistas, los agnósticos, llámese como quieras, ellos dijeron que la religión es una idea. No, señor, no es una idea. Ahora, la última investigaciones de la antropología arrojan la luz de que la religión no es idea, es experiencia. Y las experiencias pueden venir de Dios, pero también pueden venir de abajo. Dios sana, pero Satanás también sana. ¿Pueden decir amén? Algunos no dicen amén. Satanás no puede sanar. Hermano, anda a China, a Japón, anda a África. Busca algún brujo famoso. Y por delante va a hacer milagros. Bueno, no sé, pero hacen milagros. Hacen prodigios. ¿Ya? Entonces, Dios sana, Satanás también sana. Los verdaderos siervos de Dios ministramos también sanidad, pero los falsos también ministran sanidad. No todo el que tiene el ministerio de sanidad es de Dios. Y esto lo voy a decir con claridad. Por eso Mateo 7:21 dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos predicado en las calles en tu nombre, hemos echado fuera demonios en tu nombre, Señor. Muchos me dirán en aquel día del juicio, y yo les diré: apartaos de mí, malditos, nunca os conocí. Por eso la iglesia debe estar bien despierta. Gloria a Dios. Dios sana, pero también Satanás sana. La iglesia debe estar bien despierta. Así es. La religión como raíz no tiene en la idea, sino en la experiencia. Experiencias sobrenaturales, supranaturales, paranormales, metafísicos, llámese como quiera. Hay muchos términos para manejar este tema. ¿Ya ven? Pero es una experiencia. Entonces, las religiones nacieron de las experiencias dadas por Satanás. Pero la única religión que nace de parte de Dios es el judaísmo. Y ahora, escúchame, por favor, pastores, en la enseñanza es para ustedes esto mayormente. Muchos piensan que el Evangelio también es el judaísmo. Por favor, ese es el error más garrafal que un pastor pueda tener como una posición tremenda. Dios mío, Dios santo, el Evangelio y el judaísmo sobre la misma cosa. Bueno, me doy cuenta que en cuanto a la preparación teológica, muchos de ustedes no están. Todavía están en otro planeta. Están usando la palabra de Dios, me alegro con eso, pero la teología está muy lejos. Sí. Entonces, voy a tocar esta parte vital, muy importante. Cuando el judaísmo fue sustituida por Jesucristo,
esta parte, esta religión pertenece al Antiguo Testamento. Y el Evangelio pertenece al Nuevo Testamento. En otras palabras, el judaísmo tiene una constitución diferente. Y el Evangelio tiene otra constitución muy diferente que del judaísmo. Mientras la palabra testamento, pacto, convenio, alianza, tratado, constitución, hay muchas maneras de llamarlo. ¿Ya? Para muchos esto pasó acá. Por favor, no pasó. Sino, ¿qué es lo que sucedió? Solamente los del Antiguo Testamento, lo que pasó al Evangelio, solamente, ¿qué cosas son? Las leyes morales. Y para muchos, pues, que no tienen estudios, no sé qué será la ley moral, no sé qué tipos de leyes, sí, pues no sabemos. Pero cuando usted lee el derecho, por ejemplo, el derecho, yo comencé a estudiar derecho y comencé a abrir los ojos. ¡Wow! Era una infinitud de leyes. Ahí está el derecho civil como número 1, sirve para todos. El derecho civil. Después está el derecho penal, está el derecho canónico, el derecho procesal, el derecho internacional, el derecho financiero, el derecho tributario, el derecho notarial. Guay, Dios mío, le dije, uy, no tiene fin. Las leyes no tienen fin. Entonces, yo le dije, wow, y muchos pastores no sabemos qué tipos de leyes existen. Para los judíos existieron varios tipos de leyes, pero un tipo de ley que vamos a mencionar bastante es las leyes morales. Las leyes morales. Anoche dije, existieron aparte de las leyes morales, las leyes civiles, leyes penales, leyes laborales, leyes castrenses, leyes dietéticas. Eso de la alimentación, pues hermano, para los judíos, coma esto y no comas esto. ¿Ya ven? Entonces las otras leyes desaparecen acá, ya no pasaron acá. ¿Qué leyes pasaron aquí? Las leyes morales. Los únicos que sobreviven. Y cuando Jesucristo menciona, yo no he venido a abrogar la ley o anular la ley, ya está mencionando a las leyes morales, no a las leyes castrenses, no a las leyes dietéticas. Por favor, no lo entendamos de esa manera, ya, porque si Jesús diría, yo no he venido a anular la ley, y entonces comer chicharrones ¿era pecado o no pecado para los judíos? Pecado. Y ahora en Pachacútec es prohibido comer chicharrón o no. Y entonces, y si comemos nosotros, y si la ley pasó, toditito la ley pasó al Nuevo Testamento, entonces, ¿estamos pecando o no? Claro que sí. Entonces, cuando no enseñamos con claridad esto, no podemos entenderlo quizás con claridad. Hermanos míos, solamente las leyes morales no fueron anuladas. ¿Y qué pasó con las otras leyes? Esa es la pregunta. ¿Qué pasó con las otras leyes? ¿Qué pasó? Ahora sí, nuevamente los pastores tengan la amabilidad de participar. ¿Qué pasó con las otras leyes? Las leyes morales pasaron acá, pero las otras leyes, ¿qué pasó?
que algunos judíos acaban de... No, para nosotros. Sí, al Evangelio. ¿Para qué vamos a pensar en otras personas? Pensemos en nosotros. Nosotros somos evangélicos, ¿o no, hermano? O quizás todavía no, ustedes. Por eso, ¿qué pasó con las otras leyes? Esto es importante, por favor. Tengo una palabra. Amén. En Mateo capítulo 5, 17 dice Jesús y la ley. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre. Dice: no penséis que he venido para anular la ley de los profetas, sino he venido para abogar, sino para que se cumplir. Porque de cierto digo que pase este cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya sido cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado del reino de los cielos, mas cualquiera que haga, enseñe, a este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si nuestra justicia no puede mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. ¿Y cuál es su pregunta específica? Que Dios no vino a tratar una de las leyes. Ninguna ha sido anulada. No, porque Ya. ha querido que se cumpla. Ya. Pero el Ya. pueblo de Israel nunca cumplió. Ahora, por ejemplo, cuando viene Jesús en el nuevo pacto, Jesús Ahora dice nosotros tenemos que cumplir. solamente el Señor dice: amarás a Dios sobre todas tus cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el resto está escrito en la ley, en nuestros corazones. Pero no existiría un grave peligro cuando nosotros vamos a decir que ninguna ley ha sido anulada. ¿No vamos a tener problemas? ¿No vamos a quemarnos? Pero si en Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice: todo lo que entendemos de la ley está bajo de maldición, y el que no está aquí, prácticamente estamos muertos. Hermano, Quiero venido por el Espíritu. Quiero entender algo, siervo. exacto. Quiero hablarle en el nombre de Dios. A mí no me enseñó el hombre como usted no le enseñó. Teoría, usted lo sabe. De repente yo no sabía teoría, pero Dios me mostró misterios que a veces el hombre tampoco no conoce. Entonces yo respeto la teoría, pero también quiero saber que me explique sobre esta palabra que Dios me ha dado. No lo he entendido Dios. Y yo te digo lo que Pablo dijo: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero, Entonces, si la ley no está anulada, su palabra de Dios, entonces aquí vos tenés que romper la hoja, porque Dios dice: yo no he venido a cambiar ninguna de las leyes, sino que se cumple. mire, allí ocurre una tragedia. El texto sin el contexto es un pretexto. No, aquí tenemos que leer todo, ¿cierto? Perdóname, escucho. Tengo que leer todo. Claro. Todo. Es que no me El texto sin contexto es un pretexto. Amén. Claro. Respeto lo que dice. Entonces, Pablo dice enfáticamente, o sea, con mucha claridad dice: ya no estamos bajo la ley. En otro texto dice: la ley de los profetas hasta Juan. Cantidad de textos en Gálatas, en Romanos, en Hebreos. El viejo pacto se fue. Estamos en el nuevo pacto. Entonces, el estudio exhaustivo de la palabra, bajo un análisis contextual, prácticamente nos lleva a una correcta enseñanza. Si yo leo contexto, como algún hermano me dijo en otro lugar: pastor, la ley no ha sido cambiada. Yo le digo: no, usted no sabe, le digo. Y el hermano me dice: la ley no ha sido cambiada. Claro, el texto que está usando el hermano. Allá le dije: ya. Entonces sigue la ley, pastor. Entonces yo le dije: no es así, hermano. No es así.
Entonces, ¿usted ya no come chicharrón, hermano? No, chicharrón me gusta, mi pastor. No, pues entonces, parecimos a esos barbudos quizás. Discúlpame por usar eso. Hebreos 8:8 dice la palabra del Señor. Lo dice. Porque reprendiéndolo dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Así es. Porque ahora ya estamos en un nuevo pacto. Exacto, claro. Pero hay algo que estoy aclarando que quizás no se ha aclarado. De que las leyes morales son las leyes eternas de Dios. Pero las otras leyes no son eternas. Fueron temporales. Solamente pertenecieron al antiguo pacto. ¿Ya? Pero las leyes morales sí pertenecen a la eternidad. Pero ¿qué pasó con otras leyes? Esa es mi pregunta. Hasta ahorita nadie me contestó. Y sigo. La pregunta, quizás alguien va a contestar. La pregunta es, si las leyes morales no han sido abrogadas en el Evangelio, ¿ya? Pero las otras leyes ya no están en el Evangelio. ¿Qué pasó con las otras leyes? ¿Qué pasó con otras leyes? Entonces, Ya fueron abrogadas. No fueron cambiadas. ¿no fueron cambiadas? De acuerdo al nuevo pacto. No, las leyes, pastor, mire, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Fueron, o sea, las leyes prácticamente fueron anuladas. todos, No, solamente las otras leyes, aparte de las leyes morales. Claro, ¿Ok? Eso es. ya no hay otro sacrificio que el hombre haga. Pero no me están contestando con precisión. Por lo tanto, voy a tratar de... Dos cosas sucedieron con otras leyes. Esto es importante saber. Las otras leyes, ¿qué pasó? Primeramente, número uno, ¿qué pasó con las otras leyes? Fueron sustituidos. Número dos, fueron perfeccionados. Lo que yo quiero es que los pastores tengan el conocimiento preciso, exacto. Eso es lo que queremos, hermano. Las otras leyes fueron sustituidas. ¿Sustituidas? Claro que sí. ¿Y qué pasó con otras? Fueron perfeccionadas. ¿Ya? Eso es. Fueron sustituidas y fueron perfeccionadas. Eso es. Pero no siguen hasta ahora. Los que están en vigencia y que lo son eternos son los 10 mandamientos. Esas son las leyes morales. Y las leyes morales se ramifican solamente en dos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Por eso son leyes morales. Pero el trato con los animales, el trato con la naturaleza, el trato con otras cosas, con la tierra, todo eso no son morales.
mayormente son leyes de convivencia social, leyes de costumbres, leyes dietéticos, castrenses, son cosas ceremoniales, también podemos decirlo ceremoniales. Por ejemplo, el sacrificio de animales fue una ley ceremonial. ¿Y qué pasó? Fue sustituido. ¿Y quién sustituyó el sacrificio de Cristo? Hebreos dice, Doctor, tiene que ver con el versículo 13. ya, Isaías 66. Como dice acá, ¿no? A ver. ¿No? Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo, bueno, porque más o menos puedo entender lo que Claro. dice, si fueron perfeccionados, ¿no? Ajá. Dice, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. exacto, exacto. Entonces, prácticamente muchas cosas del judaísmo no pasaron al Evangelio. Pero muchos pastores creen que sí pasó. O sea que hay una pachamanca de ideas, y eso es lo que, ¿qué cosa va a ocasionar esto? La perversión del Evangelio. Por favor, el tema principal de hoy día es la perversión del Evangelio. ¿Cómo podemos pervertir el Evangelio? ¿Ya ven? Por mala interpretación de las Escrituras, o solamente agarrarse de un texto y no investigar otros textos, siempre nos van a llevar a una locura, hermano, a un error garrafal. Gloria a Dios. Entonces ya estamos entendiendo qué es lo que pasó acá. Ahora sí, el Evangelio aparece con Jesucristo. Y el Evangelio, la iglesia se forma, se funda, se constituye en el día de Pentecostés. ¿Es así o no es así, hermano? Claro, claro. Y nosotros en nuestro himno cantamos, empezamos con 120 y ahora somos muchos millones. Y estamos hablando de los pentecostales, porque los pentecostales vienen de la palabra Pentecostés. Es nuestro origen y somos pentecostales. Esa palabra yo difícil cambiaría. Claro, soy cristiano, pero cristiano pentecostal. ¿Por qué? Porque creo en el derramamiento del Espíritu Santo, creo en los dones que da el Espíritu Santo. Ese es un pentecostal. Amén. Entonces, mire, hay dos importantes cosas. Fueron sustituidas y fueron perfeccionadas. Ya no matamos a los animales para quemar delante de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo sustituyó esa ley. Dice, una vez para siempre, ¿qué cosa hizo? Sacrificio. Ajá. Él dio su vida una sola vez y para siempre. O sea, eliminó el sacrificio de animales y su muerte en la cruz fue un sacrificio con valor eterno. Por eso ya no sacrificamos ahora. Pero los primos israelitas siguen sacrificando animales. Entonces, ahí está el error. Ahí está el error. ¿Ya? Hermanos, el libro de Gálatas, escúchenme, el libro de Gálatas es un libro tremendo, tremendo, que todo pastor debería estudiar minuciosamente. Y desgraciadamente que no hay maestros que enseñen el libro de Gálatas. Yo voy a enseñar pues hasta a dónde se me permite el tiempo, ¿ya? Mire, el cristianismo, el evangelio más tarde se llamó el cristianismo, ya muy bien, y la palabra cristianismo tiene doble identidad. La naturaleza del cristianismo tiene doble identidad. No sé si me entienden una palabra. ¿Alguien tiene un sol? ¿Alguien tiene un sol en el bolsillo para prestarme? Aunque sea 5
Mejor para mí. Esta moneda tiene dos lados, tiene dos caras. El Evangelio tiene dos caras. Perdón, estoy fallando. El Evangelio tiene una sola característica, mientras el cristianismo tiene dos caras. Esto es algo que muchos no entienden. ¡Wow! ¿Y por qué dos caras el cristianismo mientras el Evangelio tiene una sola cara? Es quizás como una pelota, no sé, pero no tiene dos caras. Pero el cristianismo tiene dos caras. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el cristianismo, la otra cara es el Evangelio y la otra cara es la religión. Evangelio y religión. Ese es el cristianismo. El Evangelio y la religión. ¿Estamos de acuerdo? Así. Pastor, ¿usted pastorea esta iglesia? ¿Tienen algo de religión ustedes? El Evangelio no es religión. Sí, por eso yo no estoy preguntándole qué es el Evangelio, sino ¿tienen algo de religión ustedes? Son evangélicos. Nosotros también somos evangélicos. Y algo que estoy declarando ahora, ¿tenemos algo de religión? ¿Qué dice el pastor? ¿Tenemos algo de religión? Oh, ¿usted, pastor? ¿Tenemos algo de religión nosotros? No tenemos religión. Sí, pastor. Mire, muchas veces no estamos entendiendo. Escúcheme, hermano, por favor. Tenemos algo de religión. Solo le hago una pregunta, pastor. Yo soy así medio flexible. Disculpe. Usted tiene estatuto. Ya. ¿Ese estatuto qué es? Su religión. Un sistema de normas, reglas. Exacto. Porque la ley lo pide. Nosotros también tenemos estatuto. Y por tener ese estatuto, tenemos un poco de religión. Exactamente. Ahí la iglesia tiene que estar en una balanza. ¿A cuál te inclinas más? Claro. Ya. Si una iglesia se inclina más a su estatuto, se somete más a su estatuto, se va a malograr. Se vuelve religioso. Exacto. Tenemos que estar más sometidos a la autoridad de las escrituras y al Evangelio. Al Evangelio. Y usar el estatuto para fines materiales, nunca para fines espirituales. Amén. Amén. Pero no podemos decir totalmente que no tenemos nada de religión. Quiera o no quiera, tenemos religión. ¿Me entendieron? Esto es lo que hay que entender. Y muchísimas denominaciones ya han malogrado. ¿Por qué? Porque la Biblia ya no es autoridad, sino su estatuto, su reglamento. Y cometieron grandes barbaridades y siguen cometiendo abusos. Porque la religión es abusiva. La religión es egocéntrica. La religión, hermano, ha hecho mucho daño a la humanidad. Por lo tanto, no quisiera yo tener ni un gramo de religión, pero la ley me obliga, la constitución política del Estado del Perú me obliga
que yo tenga estatuto. Y quiera o no quiera, tengo que tener. Y si tengo un estatuto, la MSP tiene un estatuto, entonces hay un principio que debo tener. El estatuto voy a usar yo, pero Dios no va a usar el estatuto. No. Dios no usa al estatuto, sino yo tengo que usar. Y tengo que tener mucho cuidado qué es lo que pongo al estatuto. Y por la experiencia que tengo, que Dios me ha dado, el estatuto de la MSP es la mejor cita. He leído el estatuto de IPP, Asamblea de Dios, de los bautistas, casi de todas las denominaciones he leído. No, todo está adulterado, hermanos. Y el fracaso de la IPP, de la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, fue su estatuto como uno de los factores de su fracaso. Es un estatuto. Hasta pusieron 3 cabezas con igual autoridad o con igual poder. El Consejo Directivo tenía poder. El Presbiterio Nacional tenía igual poder. Y aparte crearon otro poder. El poder de fiscalización, órgano de fiscalización. Y los 3 poderes comenzaron a pelear quién es quién. ¿Quién va a dominar a la institución? El Consejo Directivo. Yo estaba vicepresidente en aquella fecha. Nosotros decíamos que nosotros somos el Consejo Directivo Nacional. El presbiterio decía, si nosotros queremos, podemos nosotros disciplinar a ustedes. Tenemos autoridad para disciplinar a ustedes, hasta para expulsar. Y el órgano de fiscalización, si yo quiero, tengo poder para denunciar tanto a los del Consejo Directivo Nacional y también a los del Presbiterio Nacional, como órgano de fiscalización. La ley me da el poder para denunciar y meter a la cárcel. Y PP se fragmentó. ¿Qué es lo que malograba una denominación grande? Su estatuto. ¿Ya? Y cuando usted lo pone en tu estatuto, todo previo es de la institución. Ya. Por ejemplo, a Piedra Viva, pastor. Bueno, quizás en tu caso, alguito te hemos alcanzado apoyo, ¿sí? Alguito. Pero el esfuerzo que ustedes han hecho, adquiriendo el terreno, construyendo el templo, mejorando. Quizás la institución les ha apoyado un poquito. Pero en caso de las grandes denominaciones, ellos no apoyan ni con consol a una iglesia que está naciendo. No apoyan ni con consol. Pero mientras cuando hay un problema, dice, el templo es de nosotros, el terreno es de nosotros, lárguense ustedes los que no están de acuerdo con nosotros. Y empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces, mire, el estatuto está ahí interponiéndose y la religión vive en el estatuto. Pero no podemos escapar de la religión. La cosa es que hay un pastor, si el pastor es maduro, si los líderes son maduros y conocen la escritura, saben manejar el estatuto. Mire, en el estatuto dice, igual que en otras instituciones, porque yo lo puse, lo llevé a la notaría, le dije, señor, somos una organización penitenciaria. Yo preparé el estatuto de la MSP, no un abogado, yo no necesito un abogado. El abogado solamente para corregir un poquito por aquí y por allá. ¿Qué va a hacer el abogado si la asociación es religiosa? ¿Qué saben ellos de una iglesia? No saben. Entonces ellos, sí está bien, don Andrés, sí está bien, pastor, sí está bien. No cambió nada el abogado. Y llegó por fin a la notaría y la notaría me observa. ¿Y ustedes por qué no han puesto que los terrenos van a ser de la institución? Es la ley, tienen que poner, obligadamente tengo que poner. Pero ¿sabes? En la Constitución lo puse. La MSP, como una institución, no pretenderá ser dueño de los terrenos de los templos.
si no han comprado con la Tesorería Nacional o Regional. No pretenderá ser rey. Entonces, el estatuto habla de una manera distinta, ligado a la ley, pero la Constitución, que es la mejor para nosotros, dice: la institución no pretenderá adueñarse de un terreno si no ha adquirido con el dinero de la Tesorería Nacional o con el dinero de la Tesorería Regional. Okay. La iglesia adquirió el terreno, la iglesia local, entonces ellos son reyes. Se separan, amén. No se debe, la institución no debe quitar su terreno ni su templo. ¿Para qué? El Evangelio no lucha por Terreno. asuntos materiales. El Amén. Evangelio lucha por asuntos espirituales y eternos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, estas cositas son importantes. Si yo digo, no, yo no tengo nada de religión, cero religión, MCP no es religión, es evangelio auténtico, puro, hermano. No, tengo que aclarar, quiera o no quiera, tenemos un poco de religión. ¿Me entendieron? Esto es importantísimo, hermano. ¿Ya? Así que, en los días de Pablo, hubo problemas en la iglesia. Problemas muy graves. Por favor, la iglesia no está inmunizada de los problemas. ¿Me está entendiendo la palabra inmunizado? La iglesia, una palabra más sencilla para la palabra inmune, o sea que ya no es susceptible, o sea que en la iglesia ya no debe haber problemas, en la iglesia ya no deben existir problemas, porque la iglesia es un grupo de personas nacidas de nuevo, hijos de Dios, pueblo santo, adquirido por Dios, linaje, sacerdocio real. Así que cosa dice la palabra, así que en la iglesia no hay problemas. ¿Es así? ¿O hay problemas? Hay problemas. Jesús dijo, hermano, la gente da función, no hay problema. Para mí, la iglesia, hermano, es el sitio más problemático que hay en el mundo. Conflicto va a haber siempre. ¿Ustedes? Sí, así es. ¿Por qué? Porque yo estoy asistiendo a la iglesia, a una iglesia local, por más de 60 años. O sea, mucho tiempo, eso es mucho más tiempo que ustedes, hermanos. 60 años estoy asistiendo a una iglesia. Desde que era niño hasta ahora sigo asistiendo a la iglesia. Soy parte de la iglesia. He visto cosas bárbaras, cosas atroces en la iglesia. 2 veces el pastor de mi iglesia, 2 veces, 2 pastores cayeron en adulterio. Hubo tiempo en que bajamos la cabeza. Yo tenía vergüenza de salir afuera, porque la sociedad de la gente del mundo, en quechua decían los hermanos bajas. ¿Saben quechua? La mayoría de ustedes son hermanos, ¿o no? Sabemos quechua. Alcen la mano los que saben quechua. Sí, ¿usted no? Inglés. Inglés. Cristianos guajas, ¿sí? Cristianos cornudos. Conozco la iglesia y gracias a Dios, pero nunca he salido de la iglesia. Sigo trabajando en la iglesia por la gracia y la misericordia de Dios. Nunca he sido disciplinado en la iglesia hasta ahora.
no conozco al mundo, tampoco he disciplinado dentro de la iglesia. Siempre Dios me ayudó para vivir una vida correcta, pero no perfecta. Y por la gracia de Dios ahora estoy elegido por un periodo para ser presidente de la Iglesia Misión Cristiana Pentecostal a nivel del país. Y entiendo el Evangelio, entiendo estas cosas y muchos me dicen, pastor, porque es una bendición para nosotros. Pero otros quizás no. Bueno, eso no tanto me agrada que me diga la gente. Lo que me preocupa es que, ¿qué dice Dios de mí? Eso es. La gente hace cosas aquí. Se me elogia mucho, crece mi orgullo. Se me critica, a veces me sacan una herida. Así es mejor no escuchar a ninguno, ¿no? La cosa que, lo que debe preocuparme es, ¿qué dice Dios acerca de mí? Y eso tiene que pasar contigo también. No te preocupes de lo que diga la gente, preocúpate qué dice Dios acerca de ti. Eso es. Gloria a Dios. La conciencia es una voz que nos habla. Si estamos bien, si estamos mal. Nunca me he acercado a un profeta para preguntarle cómo estoy. No, siempre he consultado a mi conciencia cómo estoy. La más confianza tengo en mi propia conciencia que en el profeta. Pero algunas veces los profetas también me sorprendieron. Me sorprendieron. Estaba contando ayer, creo que a los pastores un poco, no sé si me han entendido. En el año 2005, cuando yo estaba alistándome en maleta para ir a Israel, un pastor de Colombia que nunca he conocido y nadie nos presentó tampoco en un culto donde yo estaba participando, me viene a mí derechito y así, y me pone la mano encima así y me dice, pastor, el Espíritu Santo me dice que ore por ti. Yo le dije gracias. Oró por mí y me dijo, el Espíritu Santo me dice que tú moverás medio Perú. Wow. ¿Medio Perú? ¿Yo? ¿Con qué? ¿Con qué plata? ¿Con qué? Y si comiera la talla del pastor, quizás, pero yo iba bien. Así que físicamente tampoco no impresiona. Pero Dios es Dios. Y ya estaba en Israel, pasó un mes, ya estaba un mes en Israel. Y un profeta judío, ya les conté a los pastores, en un cumpleaños, estaba a las 10 de la noche, estaba ahí. Y el judío no hablaba español, su mujer ecuatoriana sí hablaba español. Me llama nuevamente y me dice, el Espíritu Santo me dice que ore por ti. Yo le dije, gracias. Me ungió con el aceite, porque me dijo, el Espíritu Santo me dice que debo ungirte con aceite. Gracias. Yo soy así. He aprendido a ser humilde, he aprendido a tener autoridad también, en momentos. Y oró por mí, después me dijo, tú vas a hacer grandes cosas para Dios en tu nación. Moverás mucha gente en tu país, pero no será prontito. Van a pasar años. Ya han pasado ya cerca de 20 años. Imagínense. Entonces, muchos profetas me han sorprendido. Y se cumple. Sí. Pero, en cuanto para saber cómo estoy delante de Dios, no voy a los profetas, sino siempre pregunto a mi conciencia, ¿cómo estoy? Y mi conciencia es la voz más fuerte que existe, la voz más auténtica que existe, que me va a decir cómo estoy delante de Dios y delante de nosotros también. Así es, hermano. Y de vez en cuando alguien me dirá, pastor, he soñado esto, y casi me han matado, hermano. Los profetas casi me mataron a mí. Por eso, yo creo en la profecía, yo creo en el ministerio del profeta, yo creo en los dones de la profecía, pero no creo en todos los profetas. Esa es mi posición.
Así que una vez los profetas casi me mataron. Yo quisiera contarle eso, pero no es el tema, pues. Regresemos acá. ¿Descansaremos o no? Pastor, ¿descansaremos o seguimos? No sé. Sí, 15 minutos. Ya, un poquito más. Un poquito más porque muchas veces la gente se cansa. Cuando es preciso, están cansados. Ya, por favor. O alguien está cansado. En la época de Pablo, la iglesia en la región de Galacia cayó en problemas muy graves. ¿Cuál era el problema? Este es interesante. El judaísmo se había metido a la iglesia. El judaísmo se ha metido a la iglesia y eso ocasionó un problema muy grande. Ay, Dios mío. Ahora voy a dar un salto hasta este siglo XXI. Ahora el evangelio está siendo atacado por 4 lados, quizás. Por 4 lados. Por 4 lados. Acá tenemos 3 lados, pero mejor menciono 3 nomás. ¿Ya? El Antiguo Testamento mal interpretado está ocasionando ¿qué cosa? Perversión o desviación del Evangelio. Ok, ya ven. Entonces el judaísmo sigue penetrando ahora también a la iglesia. Resultado de ello tenemos al adventismo, a los testigos de Jehová, a los israelitas. No, mormones no. Mormones muy acá, muy acá. Dios es malo. Lo que dice Dios es malo. Claro. Por eso, pues hermano, las iglesias evangélicas estamos todavía con tradiciones judías. Hasta ahora, Asamblea de Dios tiene tradiciones judías. Ay, Dios mío. Entonces, wow. Y ahora, y las religiones ya no vamos a llamar paganismo, religiones, ya no. Ahora estos politeísmo, todo esto se ha cambiado. ¿Cómo vamos a llamarlo a esto? Vamos a llamarlo secularismo. Por favor, ustedes pastores tienen que estar siempre al tanto con la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? Cambio de transformación de cultura. Por favor. Las palabras van cambiando, eso, el cambio, cualquier elemento cultural sujeto al cambio se llama la dialéctica. Usted ha escuchado del materialismo dialéctico, el intelectualismo dialéctico, estas cosas que se usan más en las universidades. Y entonces, la dialéctica es prácticamente un fenómeno actual. Va cambiándose, el idioma va cambiando. Por eso los peruanos no hablamos castellano puro y los quechuas ya no hablamos quechua puro, pero una mezcla sí hablamos muy bien. La mezclita. Mezclamos y hablamos muy bien. Allá en Ayacucho el quechua se ha malogrado totalmente y el castellano también se ha malogrado totalmente. Para los que entienden que el quechua, como un hombre dijo, mientras un hombre estaba pasando por su chakra, dijo, ¿por qué andas chakra y oculta habiendo bajado el camino? ¿Me están entendiendo? ¿Por qué andas chakra y oculta habiendo bajado el camino? Eso es rico para el ayacuchano. Mezcla. ¡Qué bárbaro! Combinado con castellano quechua. Es una mezcla de castellano y quechua. ¿Ya? Y escuchas las radios. Quechua, castellano. Quechua, castellano. Quechua, castellano. Nadie habla quechua puro. Tampoco castellano bien hablado, nadie habla. Claro, en Lima quizás, pero en Ayacucho no. Entonces,
la dialéctica es que tanto el paganismo, todo eso, ya no se usa ahora. Lo que se usa es la palabra secularismo. ¿Me están entendiendo, pastor? Secularismo. ¿Ya? Y la palabra secularismo no usamos en la iglesia, pero ¿qué usamos? La palabra mundananismo. Mundano. Secularismo. ¿Ya ven? Y entonces, ¿el secularismo tiene influencia en la iglesia o no? Sí. Claro que sí. Entonces, el otro ataque que viene es del secularismo. Ahora, el otro ataque, ¿de dónde viene? Viene de una religión. La religión, yo que lo llamo Ekra. Ekra. ¿Qué religión es Ekra? Iglesia Católica Romana Apostólica. Ese es el nombre exacto. ¿El catolicismo influye en las iglesias o no? Influye. Claro. En las escuelas primarias y secundarias, ¿qué sistema de doctrina religiosa está impuesta? El catolicismo. Sí, pero ahí enseñan. Por otra parte, el secularismo trata de dominar a las escuelas, y por otro lado, la Iglesia quiere influenciar en las escuelas públicas. Ya ven, hay una fuerza de influencia, ¿ya? Y el judaísmo también. Entonces, frente a esta embestida, vamos a decirlo, la palabra embestida significa choque, nos golpea, nos choca con fuerza, y si el pastor no está preparado, Dios mío, ahí está el problema. Y el pastor tiene que estar preparado. Eso. Por donde sea, cuando el liderazgo está bien, la iglesia va a estar. Pero si donde el liderazgo está mal, hay poderes demoníacos en actividad. Hay fuerzas satánicas en actividad. A través de la política, a través de la religión, a través de las filosofías, a través de la secularización, del libertinaje, podemos llamarlo ¿cómo se llama? Liberalismo moral, ¿ya? O el relativismo moral, imagínense. Estamos atacados de ahí. Entonces Pablo estaba atacado por el paganismo, la iglesia, pero no se enteró mucho. La filosofía, lo que Pablo menciona en Hechos, el epicurismo, el estoicismo estaban en pugna y en apogeo al mismo tiempo. Ya, en la época de Pablo, hablando de esta fuerza de la secularización o del paganismo. Filosofías griegas o greco-romanas, podemos decir, el epicurismo y el estoicismo. Está mencionando el libro de los Hechos. Usted tiene que entenderlo eso. Y aparte de ello, el que más atacó a la iglesia era el judaísmo. Muy bien, repitiendo, nuevamente nosotros en esta época del siglo XXI, tanto estas tres fuerzas nos atacan también a nosotros. ¿Y cómo tenemos que estar? Por supuesto, preparados para defendernos. Y no solamente para defendernos, por favor, sino también para conquistar a un mundo hostil, a un mundo antagónico, a un mundo que está contra de nosotros. Amén. Voy a terminarlo acá, y si hay tiempo todavía vamos a seguir enseñando. Depende de ustedes, hermanos, porque tampoco no quiero cansar a los que me escuchan. Muchas gracias, que Dios les bendiga.